Dios te bendiga, este es el día que hizo el Señor y por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en él. Me disculpan, tengo un poco de alergia porque está la temperatura algo fría. Gloria al Cordero de Dios, pero aún así vamos a gozarnos a través de la lectura de la palabra del Señor. Es un motivo de gozo, de alegría, poder compartir la Escritura, el pan de vida, la palabra viva, gloria a Dios, que es como una espada que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Gloria a Dios. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Gloria al Cordero de Dios. Así que estos primeros 6 versículos son bien importantes. Juan, por el Espíritu, nos está exhortando a andar como Jesús anduvo. Él está diciendo que aquel que dice que le conoce, pero no, gloria al Cordero de Dios, el que dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. No guarda sus mandamientos y la verdad no está en él. ¿Cuántos están predicando a un Jesús que dicen conocer, pero no guardan sus mandamientos? ¿Cuántos mentirosos en este tiempo llevando la palabra, predicando, pero no guardan sus mandamientos? Dicen que lo conocen, pero la verdad no está en ellos, porque no guardan sus mandamientos. La palabra del Señor dice que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Gloria al Cordero de Dios. Alabamos el nombre de Jesús. Así que Juan nos está diciendo aquí que si hemos pecado tenemos abogado. Tenemos quien interceda por nosotros. Cuando viene convicción de pecado a nuestras vidas, es porque conocemos la palabra del Señor, porque esa palabra nos trae convicción de pecado. Cuando hemos desobedecido el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra de Dios, nos trae convicción de pecado. Así que Jesús en ese momento se convierte en nuestro abogado. Aleluya. E intercede por nosotros. Y somos librados de la condenación por el pecado. Gloria al Cordero de Dios.
Es importante conocer la palabra del Señor. Es importante recibir convicción del Espíritu Santo cuando hemos pecado, porque solamente de esa manera Jesús como abogado intercede por nosotros. Gloria al Cordero de Dios. Hay que guardar los mandamientos del Señor. Hay que conocer la palabra de Dios. El que dice que conoce al Señor, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Es como se dice, haz lo que yo digo, mas no lo que yo hago. Yo estoy predicando que no se debe mentir, pero miento. Yo estoy predicando que no se debe robar, pero robo. Es una hipocresía. Tal hipocresía es pecado. Jesús es nuestro abogado. Gloria a Dios. Así que tenemos que identificar la mentira. Gloria al Cordero de Dios. Para poder recibir convicción de pecado y que seamos librados de la condenación que viene con el pecado cuando Cristo intercede por nosotros al haber pecado. Así que Cristo intercede por nosotros una vez hemos experimentado convicción de pecado. Pero para que venga convicción de pecado tenemos que guardar la palabra, no solo predicarla, vivirla. Tenemos que vivir la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Predicamos un evangelio de amor, pero estamos repudiando al vecino, al prójimo. No estamos lidiando con nuestra responsabilidad de ser luz en medio de las tinieblas. Gloria al Cordero de Dios. Así que en la medida en que predicamos la palabra, en la medida en que guardamos los mandamientos del Señor, el fruto del amor debe surgir como evidencia de guardar su palabra. Gloria al Cordero de Dios. Así que aquel que predica el evangelio pero no ama está en tinieblas. Aquel que está predicando el evangelio pero no hay fruto en su vida está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. Pero no solamente es el amor, es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. El que no manifiesta el fruto anda en tinieblas. Puede predicar el evangelio, pero si no guarda la palabra nunca va a manifestar el fruto. Si no manifiesta el fruto, estás caminando en tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno.
Aquí Juan está escribiéndole, ¿verdad?, a una comunidad de cristianos, de creyentes, que han recibido la palabra. Y dentro de esa responsabilidad ministerial que Juan recibe, él está consolidando, ¿verdad?, el mandamiento en estos creyentes que recibieron esa palabra y han permanecido allí. Gloria al Cordero de Dios. La importancia de pastores y de líderes que velen por el rebaño, velen que esa palabra sea consolidada en los corazones. Él está hablando aquí a creyentes maduros, creyentes recién convertidos, nuevos creyentes, ¿verdad? Porque para todos hay un tiempo, ¿verdad?, de madurar y de crecer. Y hay que velar que el rebaño esté en ese proceso de alcanzar madurez. Así que Juan se encarga de escribir esta epístola para consolidarlos en el consejo de la palabra de Dios y puedan ser cristianos vencedores, victoriosos. Gloria a Dios. Así que él se goza de ver que hay fruto en esta congregación. Gloria al Cordero de Dios, que han obtenido victoria. Los jóvenes han obtenido victoria, porque esa palabra ha dado fruto en sus vidas. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estamos viviendo en un tiempo donde el espíritu del anticristo se ha infiltrado en la congregación. Gloria al Cordero de Dios. Y vamos a ver aquí a Juan cuando dice, no améis al mundo donde habita el anticristo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que es amigo del mundo se constituye, el que es amigo del anticristo se constituye en enemigo de Dios. Mundo y anticristo son equivalentes. Gloria al Cordero de Dios. Porque el mundo representa todo aquello que se opone a Cristo. Cristo es una palabra del griego que significa ungido, el ungido, separado, ungido, separado. ¿El ungido con qué? Con aceite. ¿Aceite de qué? El aceite del Espíritu Santo. Gloria al Cordero de Dios. Si el mundo se opone a los ungidos del Señor, todo lo que es del mundo se opone a aquello que Dios ha establecido en su casa. Gloria al Cordero de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo a la iglesia en Efeso le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Por qué razón? ¿Por qué se pierde el primer amor? Porque se comienza a amar al mundo. El espíritu del anticristo comienza a ejercer influencia sobre la iglesia y la llama del primer amor se va deteriorando, se va perdiendo, se va corrompiendo el testimonio de la iglesia por causa del mundo, del amor al mundo, por causa del espíritu del anticristo, el espíritu del mundo infiltrado en la iglesia, en la congregación. Gloria al Cordero de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, todo lo que hay en el mundo, y Juan lo define aquí por el Espíritu. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Las obras de la carne. Gloria al Cordero de Dios. Vamos a ir a Gálatas. Vamos a mencionar cuáles son esos deseos de la carne. Gloria al Cordero de Dios. Alabamos el nombre de Jesús, el nombre del Señor Jesucristo. El libro de Gálatas nos menciona 18 categorías de pecado
que son la manifestación de las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Pablo, hablándole a la iglesia, os amonesto. Amonestación es una reprimenda enérgica, fuerte. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así como, ¿verdad?, nosotros limpiamos nuestra casa cuando está sucia, el Espíritu también limpia su casa. Jehová limpia su casa. Hay gente que limpia la casa cuando le da la gana, cuando quiere. Ya sea por perezosos, holgazanes, ociosos, o porque sencillamente pues no sacan el tiempo, no tienen las prioridades claras, o sencillamente pues no es parte, ¿verdad? No es un asunto de importancia, pero tenemos que entender que Dios limpia su casa. Usted tal vez limpia su casa cuando usted quiere, o no la limpia, pero tenemos un Dios que limpia su casa. Y es importante que estemos atentos a la amonestación del Espíritu Santo, no solo a través de Pablo, a través de esta palabra. Las obras de la carne, le está diciendo, los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Es una advertencia. Si tú te mueves en la carne, no vas a heredar el reino de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Los deseos de la carne, lo que está en el mundo, los deseos de los ojos. Yo lo veo, yo lo quiero. Y la vanagloria de la vida, el esplendor. Satanás le presentó a Jesús la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, lo que estaba en el mundo, y lo llevó al pináculo del templo, a un lugar muy alto. Que muchos dentro de la iglesia han sido llevados a un lugar alto, ¿verdad? Y ahí se les ha mostrado lo mismo que a Jesús. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y muchos han caído víctimas de las ofertas del anticristo, del mundo. Dice la palabra del Señor, ninguna de estas cosas, nada de esto proviene del Padre, nada de esto proviene de Dios, sino del mundo, que dice Juan por el Espíritu, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Y que estamos aquí en esta jornada hacia el eterno. Para muchos ha sido muy breve, y ciertamente es una jornada breve, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos está dando de la eternidad consolación eterna. El que está experimentando el juicio de Dios experimenta condenación y culpa. Gloria a Dios. Porque sencillamente está atrapado en los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida dentro de la iglesia, aún dentro de la iglesia. Este mensaje no solamente va para los que están dentro de la iglesia, para el mundo, porque Dios les está haciendo un llamado. Cristo fue propiciación por nuestros pecados. Y si has pecado, si has sido atrapado por el mundo, la vanagloria de los ojos, los deseos de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de escape para ti en Cristo.
abogado tenemos para con el Padre. El mundo pasa y sus deseos. Vimos como unos cuantos días de lluvia sencillamente pues acabaron con tal vez con lo que habían edificado aquellas personas que perdieron sus pertenencias en un abrir y cerrar de ojos. El mundo pasa y sus deseos. Los juicios del Señor, las copas de la ira son derramadas y en un abrir y cerrar de ojos todo pasó. Gloria al Cordero de Dios, mas no aquel que hace la voluntad de Dios, que dice la palabra de Dios, que recibe consolación, salvación, recompensa para la eternidad. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Damos gracias al Señor. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Está hablando de cristianos que han sido seducidos por el espíritu del anticristo. Se han posicionado dentro de la iglesia. Se han convertido en anticristos, estos llamados apóstoles y profetas, ministerios en boga, el ministerio de la fama, de la popularidad, de la notoriedad, del mercadeo. Gloria al Cordero de Dios. Han sido seducidos por el espíritu del anticristo, se han convertido en anticristos. Son anticristos, los anticristos que fueron profetizados, los estamos viendo delante de nosotros, predicando el evangelio, mas no guardan su palabra. Son mentirosos. Gloria a Dios. No provienen del Padre, sino del mundo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando surge la apostasía, gloria a Dios, es una señal de que el tiempo se acerca. Gloria a Dios. El día del juicio se acerca. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Usted los ve, tienen notoriedad, usan los medios, las redes sociales, alcanzan popularidad y notoriedad a través de señales de radio, televisión. Salieron del cuerpo de Cristo, pero es para que se manifieste que no son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Así que es importante, él está diciendo esto que yo les estoy escribiendo en esta carta es para confirmar lo que ya ustedes, ya lo que el Espíritu Santo les ha mostrado a ustedes. Esta carta es para simplemente dar testimonio de lo que ya Dios les ha revelado a ustedes. Gloria al Cordero de Dios. Así que el Espíritu Santo da testimonio, ¿verdad? Cuando ocurren todas estas cosas en la iglesia, el Espíritu Santo nos da testimonio a través de la unción del Santo, la presencia de Dios en nuestras vidas. Identifica la corrupción y la mentira y la hipocresía dentro de la iglesia. Y Dios nos advierte de estas cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Dios nos quiere afirmar en la verdad, que estemos firmes en la verdad, que no seamos movidos de esa convicción, de esa revelación del Espíritu que viene a través de su palabra.
¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Hablan de Jesús, hablan del Padre, hablan de la Biblia, pero no dan testimonio de conocer ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo de Dios. Todo aquel que niega al Hijo, se predican a un Jesús que no han conocido, predican a un Dios que no han conocido. Hablan de un Espíritu Santo que no han conocido, que no han recibido en sus vidas. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Todo aquel que predica a un Jesucristo antibíblico, a un Jesucristo que no cumple las expectativas de lo que nos habla la palabra del Señor, está negando al Padre. Hay muchos predicando el Evangelio, pero están negando al Padre, están negando al Hijo con su conducta. Y el Espíritu Santo lo está sacando a la luz. Han sido seducidos por el espíritu del anticristo. Han sido seducidos por el mundo, atraídos por la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Gloria a Dios. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Aquellos que quieren añadirle al Evangelio, el Señor nos advierte. Permanezca en vosotros lo que recibisteis desde el principio, el fundamento de la palabra de Dios. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo ni en el Padre. Muchos vienen a predicarte un evangelio seductor para moverte de ese fundamento, y el Señor te advierte, permanece en el Hijo, permanece en el Padre. Si así lo haces, la palabra va a permanecer en ti. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Verdad? Porque muchos predican un evangelio de promesas de prosperidad terrenal, pero son pocos los que predican la promesa de la vida eterna. Y esta promesa se encuentra en el Padre y en el Hijo. Es el camino que el Espíritu Santo nos revela y nos muestra para llegar al cielo, para alcanzar la eternidad. Gloria al Cordero de Dios. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Juan tiene aquí el cuidado de discernir, de desentrañar la mentira que está operando, que se ha infiltrado en la congregación, que están engañando a los cristianos. Cristianos que han sido oprimidos porque el espíritu del anticristo del mundo se ha metido en sus congregaciones, se ha metido en sus vidas. Han negado al Padre, han negado al Hijo, le han añadido al fundamento, han quitado el fundamento y han puesto otro fundamento que no es el que está establecido en la palabra de Dios. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Él está diciendo, esos que os engañan, esos que están enseñando dentro de la iglesia, que los están engañando, ustedes no tienen necesidad de escucharlos a ellos. La unción de Dios rompe con el engaño y con la mentira. Gloria al Cordero de Dios. Así que no permitan que quiten de ustedes la verdad, el fundamento de la verdad, porque el Espíritu Santo de Dios nos entrega la unción para poder identificar, que no seamos pasivos, porque hay gente que va a entrar a las congregaciones y no podemos ser pasivos y recibir a todo el mundo. Tenemos que entonces emplear la capacitación que nos da el Espíritu Santo a través de los dones. La unción nos habla de los dones del Espíritu Santo, discernimiento de espíritus. Por eso dice la palabra que la unción
que tenemos en nosotros y que recibimos por el Espíritu Santo que permanece en nosotros. Por eso dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque hay una manifestación del Espíritu a través de los dones. Podemos identificar la mentira, que permanezcamos en lo que Él nos ha enseñado por su palabra. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando Cristo venga, muchos de esos que apostataron de la fe, que están engañando a muchos, predicando un evangelio diferente, el tal sea anatema, decía Pablo, que ni a un ángel que está en los cielos que viniera a predicar algo diferente, el tal se ha llamado anatema. Gloria a Dios. Maldición. Todos aquellos que están predicando un falso evangelio son anatema, traen maldición a la iglesia, serán avergonzados. Dice la palabra que serán avergonzados porque van a ser confrontadas sus tinieblas a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él, y que estos no practican la justicia. Si practicaran la justicia, no las buenas obras, la justicia de Dios en Cristo por su palabra, por sus mandamientos, si la practicaran, no estarían en tinieblas, no estarían enseñando el error, seduciendo a otros, ¿verdad? Pero le han abierto puertas al anticristo, a espíritus engañadores, porque han sido seducidos por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y hoy Dios nos hace una exhortación, una amonestación, una advertencia a permanecer en lo que recibimos en su palabra, Jesús el fundamento, y a ejercer el discernimiento y a pedirle al Espíritu Santo que nos llene con el aceite, con la unción de su Espíritu Santo, para poder vencer en este tiempo de apostasía. Hay gente que ha claudicado porque ha abandonado su responsabilidad, su compromiso con Dios. Quieren los beneficios de la cruz, incluso hablan de los beneficios de la cruz, pero no tienen compromiso con la palabra. Gloria al Cordero de Dios. Oscilan entre el mundo, entre lo santo y lo profano. Oscilan entre el mundo y la iglesia. Gloria al Cordero de Dios. El Señor nos está advirtiendo de estos creyentes. Gloria al Cordero de Dios. Mentirosos. Gloria a Dios. Nos está advirtiendo de ellos. Aleluya. Para que entonces nos reafirmemos en lo que recibimos desde un principio. El fundamento de la palabra de Dios. La unción del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, el consejo de Dios a través de su palabra, para poder vencer. El mundo pasa y sus deseos, viene el juicio, volamos con Cristo, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Volamos con Cristo para la eternidad. Y aquellos que no hayan hecho provisión, gloria a Dios, pues entonces serán condenados con el mundo. Serán condenados con el mundo, gloria a Dios. Así que el Señor te hace un llamado a volverte, arrepentimiento, a que abras tu corazón, a que lo recibas. Y que recibas el galardón del perdón en Cristo Jesús y de la vida eterna. La paz del Señor contigo, Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, Maranata, Cristo viene.